la misión. Pues el mensaje de hoy trata sobre eso, sobre el poder liberador del perdón. Como vimos ahí en la escena, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido dolor por una traición o una injusticia cometido hacia nosotros. Y todos nosotros también hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos y muchas veces no nos perdonamos por eso que hemos cometido, ¿no? Y cargamos muchas veces con esas heridas y esas culpas por mucho tiempo, muchas veces años. Y a veces, especialmente cuando nos hacen algo malo, nos cuesta trabajo soltar esa indignación y ese coraje, pues mucha gente piensa que al yo soltar ese coraje y esa indignación es como si no hubiese pasado nada. Como si esa injuria o esa afrenta no tuviera ningún valor. Y nos agarramos de eso. ¿No? Pero todos sabemos que en Unity el perdón no es para liberar al que comete la injuria. El perdón es para liberarnos a nosotros de esa carga. Charles Fillmore decía que el perdón es el proceso más rápido para sanar el alma. ¿Y qué es el perdón? Si venimos a ver, de acuerdo a Unity, y no solamente a Unity, a muchos otros movimientos espirituales y muchas teorías psicológicas y neurocientíficas también, es lo mismo. El perdón viene siendo un acto espiritual de conciencia. No lo vemos como un acto moral. Pero un acto moral es, qué sé yo, tú decir te perdono porque es lo que se espera que tú hagas delante de la gente para tú estar bien y para tú sentirte que eres moralmente superior a los demás, etcétera, que eres pero si no lo haces desde el punto de vista espiritual interno, ese perdón está vacío. No te hace absolutamente ningún bien, no hace nada. Por eso es que es importante hacerlo desde la conciencia. Y el perdón no es no decir no pasó nada, aquí no pasó nada, todo está bien, no es eso. El perdón es decir y pensar nada me separa del bien de Dios. Porque es bien fácil tú decir, fíjate, no pasó nada. Eso tú lo dices de la boca para afuera a cualquiera y puede ser que lo sientas, puede ser que no, pero internamente tú debes decir nada me separa del bien de Dios. Y perdonar significa en realidad soltar la idea de separación. La separación de los demás y la separación de nosotros mismos también. Hay un teólogo metodista de apellido Borg, yo he leído muchos libros de él, y es bien interesante lo que él dice del perdón en un libro que se titula Hablemos en Cristiano. Aquí tenemos Hablemos en Unity. Él tiene un libro que se llama Hablemos Cristiano. Y él dice que la compasión y el perdón de Dios significa que Él nos ama a pesar de todos nuestros defectos y todas las cosas que hemos hecho, las que faltan por hacer, las que dejamos de hacer. Que Él nos ama no importa qué. Por lo tanto, hay que internalizar ese hecho, porque si no lo hacemos, seguimos sintiendo culpas y nos vamos a seguir sintiendo separados de la divinidad, separados de Dios. Y él dice en su libro que la vida cristiana se trata de liberación de preocupaciones para poder participar de manera más efectiva en la pasión divina por la transformación nuestra y del mundo. Aquí decimos que somos co-creadores. Pues la vida de un co-creador es liberarse de todas esas preocupaciones y todas esas culpas y todas esas cuestiones que ocupan nuestra mente para poder ser entes de transformación, no solamente interna, sino externa también, ¿no? Y perdonar cosas del pasado
Es un acto de liberación de las ataduras causadas por esas heridas. Porque todas esas heridas, mientras estemos pensando en ellas, nos atan, no nos dejan. Eso es como tener un golpe. Tú tienes un golpe, ese golpe está cicatrizando, pero mientras está cicatrizando y te duele, tú no puedes mover el brazo normalmente, tú no puedes hacer las cosas que hacías antes porque te duele. Y tú tienes que dejar que eso sane, y cuando eso sana ya tú puedes volver a ser la persona que eras antes. Pero si tú estás todo el tiempo arrancándote la cascarita y lastimándote sin querer, eso no va a sanar nunca y nunca vas a poder ser la persona para la cual fuiste creada. Hacer el trabajo para el cual fuiste creado, ¿no? Y el perdón es parte importante de las relaciones entre adultos, definitivamente, porque si no pudiésemos perdonarnos, no puede haber liberación y no podríamos vivir juntos. Y eso se ve en todos los animales sociales, de los monos para arriba. Hasta los monos se perdonan. ¿Por qué? Porque es importante que haya armonía en el grupo para poder ser un grupo eficiente y poder sobrevivir mejor. Desde ahí viene el perdón y la necesidad del perdón. Estos ciclos donde se revive el dolor de la injuria no nos dejan avanzar. Cuando perdonas, rompes el ciclo, rompes ese bucle de estar todo el tiempo dando vuelta ahí, ¿no? Y resulta que Bohr dice que el perdón es un acto de recuerdo espiritual. Un acto de recuerdo espiritual porque tú, al perdonar, recuerdas la presencia de Dios no solamente en ti, sino en todos los demás, incluyendo al que te ofende y al que te lastima. Tú recuerdas eso. No es que te das cuenta, es que tú lo recuerdas. Entonces él dice, yo no veo error, yo veo oportunidad de despertar. Cada vez que alguien te hace una injuria, tú no tratas de no ver el error, sino que ves eso como una oportunidad de estar en conciencia, despierto, dándote cuenta y reconociendo que la divinidad habita dentro de ti, está ahí y está dentro del otro también. Muchos maestros espirituales, neurocientíficos y psicólogos, como ya mencionamos, enseñan que el resentimiento es una forma de prisión interna. Tú estás preso. Tú estás preso de eso que tú estás sintiendo, ¿no? Tú sientes tensión, sientes insomnio, te puede dar ansiedad, cansancio, y la mente está atrapada en ese bucle, en ese ciclo. Y todo eso es causado por una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es lo que se secreta cuando tú estás ansioso porque tienes que resolver un problema. El cortisol es la hormona, por ejemplo, si usted está guiando un carro y hay un camión al frente que va lento, el cortisol es lo que hace que aumenten las revoluciones del motor para tú pasarle a ese camión, y después que tú resuelves ese problema, pues las revoluciones vuelven a la normal, ¿no? Pero cuando tú no perdonas, cuando tú estás tenso todo el tiempo, por esa razón o por la que sea, es como si pusieras el carro en primera o en segunda para pasarle al camión y el carro lo dejaras en ese cambio. Las revoluciones siguen para arriba, no bajan. Y cuando no bajan, dañan el motor, consumen más gasolina, dañas el motor, se calienta, etc. Todo eso le pasa al cuerpo también. Cuando tú no sueltas y dejas ir. Es lo mismo, ¿no? Cuando perdonamos, el alma respira. La energía vital fluye y se restablece la paz interior. Mr. Fillmore dijo una vez, cuando perdonamos, limpiamos el alma y dejamos espacio para que el amor de Dios actúe. Ese resentimiento y esa falta de perdón ocupan espacio espiritual. Y cuando ese espacio está ocupado, el amor de Dios no puede manifestarse. Tienes que liberar eso, ¿no? Y el ejemplo de esto es, por ejemplo, qué sé yo, una ventana sucia. Usted tiene una ventana en su casa que está sucia y la luz no entra bien. ¿Y de qué está sucia esa ventana? Del resentimiento, de la falta de perdón, de la tristeza, del coraje, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando usted perdona, lo que hace es coge Windex, se lo pasa a la ventana, la limpia de todo eso y la luz entra bien chévere, ¿no? La ventana está limpia y la luz entra y se manifiesta dentro de tu hogar. Eso es lo que pasa cuando tú perdonas, de acuerdo a Milton. Lo mismo. Para poder vivir juntos, como mencioné antes, hay que perdonar. Hay que perdonar porque somos animales sociales. Los monos tienen una situación bien interesante, especialmente los chimpancés. Ellos, supongamos que dos monos, ellos tienen amistades, tienen claques, igual que nosotros. Y cuando un mono se pelea con otro, obviamente uno gana y otro pierde. El que pierde viene y se aleja del grupo, se sienta cerca de un árbol tristón. Sus amistades van y le empiezan a llevar comida. Mira, chico, sal de ahí, vente para acá. Lo empiezan a expulgar, que es la forma de ellos de socializar. Entonces, el mono que ganó la pelea va donde el mono que está triste y acongojado y empieza a tocarlo y a expulgarlo. Eso es como decir, mira, ya está bien, deja eso. Vamos a seguir trabajando. Y el mono viene y se reintegra de nuevo al grupo y todo está bien. Pero fíjense qué curioso. El mono que no se reintegra, que permanece en esa situación de tristeza y está enfogonado y ese tipo de cosas, llega un momento en que hasta los amigos lo abandonan. Mira, si tú te vas a quedar ahí, exacto, quédate, yo no tengo tiempo para eso. Y se van y lo dejan solo. Por eso es que hay mucha gente que tienen 20,000 problemas y usted ve y lo ayuda y la persona usted ve que no avanza y ya usted se cansa y igualito. O sea que si venimos a ver, somos monos que sabemos que somos monos, pero ellos no saben que son monos. Bien, en el Paleolítico, hace 100,000 años, qué sé yo, 50,000 años, nosotros vivíamos en grupitos de 50 personas más o menos, 50 a 100 personas, no más de eso. Y posiblemente nunca veíamos a nadie de otro grupo. En el Paleolítico vivíamos pocas personas en un grupo, nunca veíamos a otro de otro grupo. Y la mayoría de las veces si lo veíamos era porque nos venían a quitar el territorio y había que pelear. La mayoría de las veces. Por lo tanto, era sumamente importante que ese grupo, todo el mundo se llevara en armonía. No podía haber disensión, no podía haber coraje, no podía haber argumentos que separaran al grupo por mucho tiempo, porque la efectividad del grupo para poder cazar y mantener su territorio se veía disminuida, ¿no? Durante el Neolítico, el ser humano empieza a experimentar con la agricultura, vienen asentamientos, ya no están por ahí caminando buscando la comida, y más gente vive junta, porque hacen villas, hacen pueblitos, hacen aldeas, y ahí es mucho más importante la cuestión del perdón y llevarse bien, porque hay que trabajar juntos cultivando la tierra, arando, etcétera, y hay que defender el territorio contra los demás. Luego vienen las ciudades. Y en las ciudades, ¿qué pasa? Está viviendo gente no solamente de mi tribu, de mi nación, sino que viene a vivir gente de otras tribus, con otras ideas, con otros dioses, otros idiomas, otras formas de comportarse, y ahí todavía es mucho más importante el tú poder llevarte con esa gente para poder ser efectivos dentro de esa metrópoli que tú has construido para vivir juntos, ¿no? Y ahí es donde surgen las religiones importantes, ¿no? Las grandes religiones para controlar todo eso. Y si no hay perdón, la cosa está mala. Ahí es donde vienen entonces los códigos. Código de Hammurabi, donde se escriben en unas piedras toda la forma que tú tienes que comportarte, qué pasa si tú haces esto, cuál va a ser el castigo, etcétera. Y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se hacen porque hay un montón de gente viviendo junta, que hay que regular su conducta, hay que dar un código moral para que haya armonía, ¿no? Y muchas de las leyes de la Biblia, de los mandamientos, etcétera, es para eso.
Y aquí el perdón se convierte en algo absolutamente necesario, porque no podemos dejar que la gente ande por ahí buscando venganza durante décadas y hasta siglos. Hay pueblos que no se perdonan y posiblemente todavía están peleando y nadie se acuerda por qué están peleando. Simplemente porque sí, porque siempre ha sido así. Sabido si hace 100, 200, 300 años algún abuelo de bisabuelo de alguien le hizo algo al bisabuelo del otro y por ahí empezó la cosa. Tan es así que todavía en Nueva Guinea, por ejemplo, si un chofer está manejando y atropella a alguien, no se puede bajar y quedarse ahí, porque lo van a matar. Tiene que irse a su tribu. Los ancianos de su tribu se reúnen, se comunican con los ancianos de la otra tribu y empiezan a negociar cuál va a ser el pago que le van a tener que hacer a esa otra tribu por la muerte accidental, lo que sea, del fulanito este. Y eso toma semanas y puede tomar meses. Y cuando al fin deciden, pues me vas a tener que dar 20 cabras o yo no sé qué, o la hija tuya se va a tener que casar con fulano, cosas así, todavía se ve eso. Entonces todo está en paz y se arregla la cosa. No pueden ponerse a pelear por eso, porque esta tribu invade la otra, le mata 5, no, ahora vamos nosotros y le matamos 10. Y por ahí sigue, y cuando tú vienes a ver, están en guerra dentro de 50 años y nadie se acuerda que fue porque un fulano atropelló a otro en la carretera. Eso es para evitar todo eso, y eso es bien importante, ¿no? Y otra cosa curiosa es que, y esto lo escribió un sobreviviente de un campo de concentración japonés en la Segunda Guerra Mundial, un neozelandés que estuvo prisionero de guerra. Cuando vienen los comités de castigar a los individuos que causaron toda esta cuestión y qué sé yo, él se dio cuenta allí que él, que sufrió los vejámenes de ser prisionero de guerra, a él se le hacía mucho más fácil perdonar a esta gente que los individuos que estaban juzgando y que estaban haciendo las cortes y todo eso, que no habían pasado absolutamente nada. Y él estuvo curioso de eso, como yo, que sufrí todo esto, me es más fácil perdonar que esta gente que no pasaron nada, que están súper indignados, más indignados que yo, y quieren venganza, y quieren sangre, y yo no quiero eso. Eso él estuvo muy curioso. Hasta ahí llega la cosa, ¿no? En la teoría de juego, hay unas teorías que se llaman teorías de juego, y eso tiene que ver en cómo se comportan los seres humanos unos con otros. Y hay diferentes estilos. Por ejemplo, yo siempre voy a mentir. Nunca voy a cooperar. Y pues yo hago cierta cantidad de puntos. Yo siempre voy a cooperar y hago cierta cantidad de puntos. Pero entonces el que siempre sale exitoso a largo plazo es uno que se llama tit for tat. Eso es, yo te doy, tú me das. En ese juego tú empiezas siempre cooperando. Cuando alguien no coopera contigo, la próxima vez tú no cooperas con él. Pero entonces otra vez vuelves a hacer una interacción y cooperas. Y tú lo que estás diciendo es, me fallaste, yo te voy a pagar con esta moneda, pero la próxima vez yo voy a seguir cooperando contigo, ¿no? Eso es perdón. Y resulta que esos individuos son los más exitosos y la gente que se comporta de esa forma en el grupo son los más exitosos. Yo siempre coopero, tú me engañas, la próxima vez yo no coopero contigo, pero la tercera vez sí coopero contigo. Estoy enseñando con el ejemplo, ¿no? Y esa persona sabe que si no coopera, la próxima vez yo no voy a cooperar. Por lo tanto, todo el mundo sale bien si todos cooperamos y no nos engañamos. A largo plazo, no rápido, ¿no? Y eso es bien interesante. Ahora, ¿cómo nosotros ajustamos nuestra mente para el perdón diariamente? ¿Cómo nosotros nos ponemos en esa frecuencia de perdonar? Y claro, no vamos a estar todo el día buscando a ver quién me injuria para perdonarlo, porque tú no puedes tener el radar pendido para ese lado, porque no vives, pero te preparas para cuando suceda, si sucede.
Lo primero es oración y silencio. Ese es el primer paso. Tú llevas la situación a la presencia divina. Claro, eso es, en Unity todo es oración y silencio, ¿no? Todo se lleva a esa dimensión porque para que la divinidad se manifieste en nuestras transacciones, en nuestros deseos, nuestras conversaciones, etc. Y igual que aquí todas las reuniones se empiezan así. Si hubiese una disputa en la iglesia, antes de reunirse, se empieza con una oración. Todo empieza con esa forma. Y todos los días usted debería empezar así. No es porque vaya a pasar algo malo, ¿no? Pero si pasa algo malo, pues usted empieza con eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el amor de Dios actúa aquí. Ese debe ser su pensamiento. Solamente el amor de Dios actúa aquí. No voy a permitir que nada actúe que no sea el amor de Dios. Y yo suelto y dejo ir. Esa es la otra. Número 2, afirmaciones diarias. Las afirmaciones diarias tienen que ver con el positivismo. En el caso de una injuria es, yo perdono y soy libre. Esa es una afirmación que usted puede hacer. Yo perdono y soy libre. Otra es, el amor de Cristo es en mí y disuelve todo resentimiento. Esa es otra afirmación que se puede hacer. Nada ni nadie puede apartarme de la paz divina. Esa es otra afirmación que usted puede hacer. Cuando usted tenga una reunión con alguien, aunque sea una reunión de trabajo, que no vaya a pasar nada, que usted no espera que pase nada, siempre es bueno hacer esas afirmaciones, porque ya tú vas con otra actitud. Ya no estás a la defensiva. Estás tranquilo. Y lo que disparen del lado de allá, como el tiritápate, tú te mueves y la bola pasa. Otra cosa es, la tercera, ver a los demás con los ojos espirituales. No lo veas como un adversario, no lo veas con... Usualmente cuando uno tiene una discusión o algo, uno ve a la persona como un adversario, no, velo con ojos espirituales. Actuó desde su inconsciencia. Yo elijo ver su luz y no su error, por ejemplo. Y eso es bien importante y es bien difícil a veces. Por eso es que todos los días usted tiene que estar practicando eso. Y la cuarta, que es la más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. Porque si Dios no nos condena, ¿quién soy yo para condenarme? Eso es como soberbia, ¿verdad? O sea, Dios me perdona, pero yo no me perdono. ¿A cuenta de qué? Si la divinidad me perdona y la divinidad me ama, ¿cómo yo voy a ser tan soberbio de irme por encima de la divinidad en este aspecto, ¿no? Está fuerte. Y yo creo que la soberbia es uno de los pecados capitales, ¿verdad que sí? De acuerdo al catolicismo. Bien, el perdón no cambia el pasado, transforma el presente y abre una puerta hacia el futuro. Lo que pasó, pasó. Eso está ahí, eso no lo cambia nadie. Ahora, hoy yo elijo qué hacer con eso que sucedió ayer o el mes pasado o el año pasado. Y al yo cambiar, al yo hacer una elección positiva, eso me abre otra puerta hacia un futuro más sosegado, más alentador, más productivo, que si yo dejo la puerta del resentimiento. Y yo los convido a que esta semana practiquen el perdón consciente, porque esto es perdón consciente, ¿no? No es automático, no es lo que se espera de usted moralmente, no es lo que la sociedad o la familia espera de usted. No, es un perdón consciente, que usted sepa que lo está haciendo. Todos nosotros respiramos, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando. Respiramos naturalmente, normalmente, automáticamente. Ahora, cuando nosotros meditamos, tomamos control de esa respiración y esa respiración nos ayuda a sosegarnos, a tranquilizarnos, a darnos paz, a relajarnos y a ver las cosas de otro punto de vista. Con esto es lo mismo.
No podemos perdonar automáticamente para que funcione. Tenemos que hacerlo de la conciencia. Libera una historia esta semana. Alguna historia que tú tengas que te causó mal y que todavía llevas resentimiento, o algo que tú hiciste también. Libérala. Libera esa historia. Libera una emoción. Libera una culpa. Saca eso del sistema. Cada vez que perdonamos, el Cristo en nosotros se fortalece y ahí entonces encontramos la verdadera expresión del amor divino. Y es bien importante saber eso, perdonar con conciencia, porque cada vez que hacemos eso, nos fortalecemos espiritualmente. Permitimos que la manifestación del Cristo en nosotros sea mayor, sea más brillante y se exprese no solamente en nosotros, sino hacia todos los demás. Dios los bendice.